Dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Solo hay alguien capaz de llevar a los israelitas y a los gentiles a esa tierra nueva, y ese alguien es nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Juan 14:16 lo menciona. Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy en día vivimos con una esperanza, la esperanza de su regreso, para morar con Él en la Canaán celestial. Él es el medio para llegar a esa Canaán celestial. Estamos estudiando la lección del libro de Josué. Dios elige a Josué, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre obediente, y sobre todo un hombre lleno de fe. Josué, un líder terrenal escogido para llevar a los israelitas a la tierra de Canaán a nivel terrenal, ¿cierto? Para que Josué hiciera eso, primero el pueblo tuvo que purificarse por 40 años en el desierto. Yo, a nivel personal, lo veo como una forma de ayuno que hizo el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Luego cruzan el Jordán, lo veo como un símbolo de lavar sus ropas viejas y dejarlas nuevas. Una vez pasan ese Jordán, conquistan y viven en la Canaán como un nuevo pueblo, pero a nivel terrenal, donde también habitó y sigue habitando el enemigo Satanás. Con todo lo mencionado hace un momento, surgen algunas preguntas que plantea la lección, como por ejemplo esta: ¿de qué manera lo que vivió Josué y los israelitas apuntan a un cumplimiento futuro? ¿Será que las interpretaciones que se dan sobre este tema son legítimos? Vemos cómo Josué y Jesús tienen una tarea similar. Josué, la preparación y enseñanza para tiempos futuros, y Jesús con la tarea de reinar, él siendo el rey en la tierra nueva. Sean todos bienvenidos, que la paz del Señor los acompañe donde quiera que vayan. El tema de esta lección, que por cierto es la lección número 10, se titula El verdadero Josué. En esta lección vamos a seguir estudiando de la tarea crucial de Josué para que tomemos como referencia, y sobre todo estudiaremos la Biblia. Y vemos cómo la misma Biblia nos mostrará aspectos básicos de interpretación que indican cómo Josué prefigura el ministerio de Jesús para el ser humano para los tiempos finales, que por cierto ya casi llegamos a esos tiempos finales. Así que disfruten esta lección y que el Señor les bendiga. Comencemos. Bien, después de esta pequeña introducción, pasaremos a nuestro primer subtítulo de esta lección, el cual tiene por nombre Tipología Bíblica. Quizá no has escuchado este término antes. Cuando hablamos de tipología bíblica, estamos hablando de un método de interpretación en el cual nos permite establecer una conexión entre diferentes eventos, ¿no? Así como también como los personajes y también las cosas del Antiguo Testamento. Excelente. Una vez aclarado el término, procederé a identificar algunos aspectos claves para que nos ayude a entender un poco más y conocer cómo Dios ha desarrollado su plan redentor a lo largo de la historia. Y vemos cómo Él hace énfasis en el Antiguo Testamento para que se cumpliera en Jesucristo. Para entender un poco más, voy a leer el libro de Romanos capítulo 5, verso 14, y dice de la siguiente manera: No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun hasta los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien, como acabo de leer este versículo, podemos sacar algunas conclusiones, conceptos muy interesantes. Es importante mencionar que antes que el Señor le diera la ley a Moisés, el ser humano ya tenía un miedo, y ese miedo era la muerte. ¿Por qué? Esto sucedió por la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. Como sabemos, esa desobediencia por parte de Adán introdujo el pecado al mundo terrenal y con ello también la muerte. En este versículo se presenta a Adán como un tipo de modelo que prefiguraba al Señor Jesús, es decir,
el pecado que cometió Adán sirvió de base para el papel que desempeñaría el Señor Jesús. Claramente, cuando hablamos de Adán y Jesucristo, hay una enorme diferencia, y esta diferencia se nota tanto en la obra de Adán y la obra que hizo el Señor Jesús. ¿Y cuál fue esa diferencia? Bien, hay una clara diferencia. La transgresión que Adán hizo resultó en la muerte para todo ser humano, mientras que la obediencia de Jesucristo y también su sacrificio es el contraste. ¿Por qué? Porque resultan en la vida eterna, haciendo que la gracia de Dios Altísimo sea muchísimo más poderosa que el pecado que Adán cometió. En este versículo, el apóstol Pablo hace un gran énfasis, que así como el pecado reinó para la muerte, la gracia del Señor reinará para la vida eterna por medio del Señor Jesús. Hay unas palabras que el rey David mencionó en su angustia, y estas palabras de angustias las encontramos en el libro de Salmo capítulo 22, verso 1, y dicen así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estas cosas tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y yo sé que ustedes han escuchado decir estas palabras a alguien más, por lo menos las primeras palabras de este versículo, ¿cierto? Y sí, fue el Señor Jesús en su agonía. Cuando nos menciona el libro de Mateo capítulo 27, 46, resulta que el rey David tenía ese lamento, causa de su mismo pecado que cometió, ¿no? Mientras que el Señor Jesús, ese lamento era por causa del pecado de otros. Vemos cómo el Antiguo Testamento se explica solo, y vemos cómo un ser humano actúa diferente a lo que el Señor Jesús actuó. En Jeremías 23, versículo 5, el Señor le dice a Jeremías que levantaría a David como un rey justo y que haría juicio en la tierra. Y así fue. Y nos damos cuenta cuando estudiamos el libro de Samuel. Mientras tanto, si leemos el libro de Isaías, capítulo 9, versos 5 y 6, nos damos cuenta lo que Dios le dice al profeta Isaías, que nacería el Mesías, cuyo nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, trayendo el Mesías una paz sin límites, y que vendría a confirmar el trono de David, no a quitarlo, a confirmarlo en juicio y justicia para siempre. Continuamos con la lección y pasamos al siguiente subtítulo, cuyo nombre tiene tipo y antitipo. Y preguntarán, ¿a qué se refiere esto? Bien, cuando hablamos de tipo, claramente, término bíblico, estamos hablando de una persona, un evento u un objeto que prefigura o también que puede simbolizar algo, ¿no? Pero para el futuro. Mientras que cuando hablamos nosotros de antitipo, es ya la realidad cumplida. Estos términos pueden ser un poco complejos, ¿cierto? Por ejemplo, el cordero pascual que inmolaban los hebreos para celebrar la Pascua, ¿lo recuerdan? Allá en la 10ª plaga de Egipto. Bueno, este cordero pascual es un tipo de representación de Jesús, quien es el antitipo. En otras palabras, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro ejemplo, la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. ¿Se acuerdan de esta lección? ¿Se acuerdan de este tema cuando lo vimos? Bueno, esta serpiente es el tipo y la utilizaba Moisés para sanar a los que la miraban, siendo el antitipo Jesús cuando fue levantado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para sanar los pecados del mundo. Y así hay otros ejemplos, pero creo que con estos dos nos queda un poco más claro el tema. La escritura fue inspirada por Dios cuando fue escrita por escritores terrenales, claro. Pero vemos cómo sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas sus doctrinas concuerdan unas con otras. Vamos a ver un ejemplo de un tipo de modelo con respecto al santuario para identificar 3 fases. Una fase centrada en Cristo, otra fase centrada en la eclesiología y otra tercera fase centrada en la escatología. Muy bien, voy a leer el libro de Mateo capítulo 26, versículo 61. Dice así: ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo.
Muy bien, esta fase es la fase cristológica. ¿Por qué? Porque Jesús la estaba hablando con sus propias palabras, con su propia boca. Cuando lo aprendieron en el concilio delante de Caifás, ¿se recuerdan de eso? Estaban los escribas y también los ancianos. Estos personajes estaban pensando que Jesús se refería al templo físico donde ellos estaban. Sin embargo, Jesús hablaba de sí mismo, ¿no? Ahora bien, voy a leer 1 Corintios capítulo 3, verso 16, y dice así: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, esta fase, mis queridos, es la fase eclesiológica. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya no hacía referencia a Jesús, sino al cuidado personal para un cuerpo semejante a la morada del Señor. En otras palabras, nuestro cuerpo es el actual santuario del Señor. ¿Por qué? Porque estamos bajo su autoridad. Por cierto, eclesiología estudia la iglesia, su organización, su misión. Está compuesta por los creyentes bajo la autoridad del Señor. Solo para que lo sepan, ¿no? Para que nos vayamos familiarizando con estos términos que aparecen en esta lección. Muy bien, voy a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Dice así: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien. Vemos cómo este versículo el Señor se lo reveló al apóstol Juan cuando estuvo en la isla de Patmos. Y por ende, entendemos que es una visión para tiempos futuros, la cual esta fase se denomina como una fase escatológica. Y hemos escuchado esta palabra muchas veces, escatología. Entonces, ¿qué es escatología? Pues simplemente lo voy a resumir en algunas cuantas palabras. Es el estudio de los últimos tiempos y las cosas finales de la Biblia, ¿no? Así como lo mencioné antes, la Biblia se explica sola y todo lo que está escrito en ella tiene coherencia porque fue inspirada por el mismo Señor. Como hemos estado estudiando, primero hace unas lecciones atrás, cómo Dios eligió a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel. Luego, cuando Moisés muere, le hace un llamamiento a Josué, hijo de Nun, para que se tomara liderazgo. Antes Josué se llamaba Oseas, ¿no? Más adelante se llamaría Josué. Esta parte de la lección se titula Josué como figura tipológica. Y se titula así porque vemos que después de la muerte de Moisés, Josué representa como un nuevo Moisés, el cual repite exactamente todo lo que Moisés hizo con la primera generación de hebreos. Vamos a estudiar algunos aspectos que tanto Moisés como Josué vivieron en la lucha por llevar al pueblo a la tierra prometida. Por ejemplo, cuando el Señor le hizo el llamamiento a Moisés en el libro del Éxodo capítulo 3 versos 1 y 2, mientras Moisés apacentaba las ovejas, llega al monte de Oreb y se le aparece el ángel del Señor en una zarza ardiente, dice la Escritura. Algo similar ocurrió con Josué cuando el Señor le habla y le da la comisión en Josué capítulo 1, verso 1 y 2 también. Mismas instrucciones, diferente responsabilidad. Hay un momento cuando el ángel le habla a Moisés. Voy a leer el libro del Éxodo capítulo 3, verso 5. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto se lo dijo el ángel a Moisés cuando Moisés fue llamado, ¿no? Con respecto a Josué, una vez que cruzaron el Jordán, el ángel del Señor se le aparece y le dice lo siguiente. Voy a leer Josué 5:15. Dice así: Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Como vemos, ambos textos son muy similares. Por tal razón, decimos que Josué es una figura tipológica de Moisés. Como nos hemos dado cuenta, los planes de Dios son de orden, ¿no? Primero llama a Moisés, luego llama a Josué para que cumpla la segunda parte de la tarea. Leo Deuteronomio 18:5, a ver qué nos dice. Dice así: Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Vemos cómo en este versículo ya estaba profetizado quién iba a continuar la tarea.
Jehová ya lo tenía preparado y Josué realizó la tarea tal cual Jehová se la ordenó. Moisés comenzó la obra, Josué la ejecutó, pero quien realmente la cumplió fue Jesucristo. Tanto Moisés como Josué se convirtieron en redentores, así como el Señor cumplió la tarea a cabalidad, trayendo paz y tranquilidad al pueblo. Seguimos avanzando en esta lección y esta parte de la lección se titula El verdadero Josué como antitipo. Y es que cuando hablamos de la vida de Josué, debemos interpretarlo como un personaje profético. Todas las batallas que Josué libró queda como historia pura para el pueblo de Israel. La principal meta de Josué era de hacer que los israelitas se establecieran y acomodaran en la tierra prometida. Una tierra que lo que les ofrecía era paz. Después de su conquista, y como hemos visto, Josué se convirtió en el nuevo Moisés, pero también tiene muchas características que lo hicieron muy similar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 4, verso 11, dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya el Señor ha hecho la obra, ahora nosotros solo tenemos que reposar en Él. Ya Jesús venció por nosotros. Así como Josué un día lo hizo con el pueblo de Israel, Josué venció por un tiempo, pero solo por un tiempo el pecado, que había en Canaán, a nivel humano, claro, pero el Señor ha vencido el pecado espiritual. Ahora bien, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta para poder morar con Jesús en la Canaán celestial. Hay un requisito esencial que se debe cumplir. Los israelitas, para entrar a Canaán, tuvieron que pasar por el Jordán, una especie de bautismo. Jesús, antes de partir de este mundo, fue bautizado, si recordamos, fue bautizado en el Jordán. Pero antes, recordemos que Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando. Ahora pregunto, ¿cuántos años dice la Biblia que estuvieron los israelitas en el desierto? Y sí, Números 14, 33 y 34 nos dice que 40 años estuvieron en el desierto los israelitas. Bien, Jesús, después de estar en el desierto por 40 días, así como los hebreos estuvieron 40 años en el desierto, pasa al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, así como pasaron los hebreos por el Jordán entre medio de las aguas. ¿Vamos entendiendo el mensaje? Vemos como tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se explican solo. En el caso de Josué, prefigura mucho a la venida de Jesús, que sigue intercediendo por nosotros allá en el lugar santísimo. La última parte de este estudio se titula Josué y nosotros, y es que cuando hablamos de Josué y Jesús nos damos cuenta de tareas similares. Los israelitas tenían guerras con los cananeos, mientras que nosotros que somos cristianos, o los que no somos pero algún día lo vamos a hacer, tenemos guerras espirituales, no guerras con otros seres humanos, sino que guerras espirituales. Voy a leer Josué capítulo 18, verso 3 y dice de la siguiente manera: Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Los israelitas ya estaban acomodados. Ya se habían hecho la idea de vivir allá en el desierto acomodados, que les cayera el maná del cielo. Y veían lejos la tierra prometida, tal vez por miedo, qué sé yo, o por, como ya lo mencioné, estaban acomodados. Sin embargo, había una promesa y ellos se estaban retrasando en reclamar esa promesa. Y Josué los reprende. Jesús, como antitipo de Josué, nos haría esa misma pregunta: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor ha dado? Y es que muchas veces nos acomodamos a los placeres terrenales y pensamos que en no necesitar nada más, pensando que la vida termina hasta la muerte. Sin embargo, Dios nos ofrece una vida eterna, pero para esa promesa hay que procurar entrar rápido a la obra del Señor. Y un día llegará el momento oportuno. Así como los israelitas, llegó un día donde les tocó entrar a Canaán. Así llegará el día en que nosotros nos tocará ir a la Canaán celestial. Pero así como los israelitas, hubieron unos que no lo lograron, solo lograron los que hacían la voluntad del Señor. Así espera Jesús de nosotros, que seamos fieles con Él,
y que seamos fieles a sus preceptos y estar preparados para recibir esa promesa. Por eso es vital caminar con Cristo Jesús, no desviándonos ni para la derecha ni para la izquierda, así como lo hicieron estos líderes del Antiguo Testamento, Moisés, Josué y otros grandes líderes que siguieron los preceptos del Señor. Y ahora nosotros tenemos estos libros históricos del Antiguo Testamento para tomarlos como referencia. Y si Josué, Moisés lo lograron, también nosotros lo podemos lograr. Entonces, esta es la lección de esta semana. Espero podamos reflexionar y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones.